Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama y soy oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hola María José, ¿qué tal? Hola Bego. Hoy, acompañándonos en esta edición, se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Verónica Calderero del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Bienvenida, Verónica, a este podcast. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, ASCO Geniturinario, que este año ha sido en formato mixto, presencial y virtual, desde el 17 al 19 de febrero. ¿Qué destacarías de cáncer de próstata de este congreso, Verónica? Bueno, la verdad es que el cáncer de próstata yo creo que ha sido el gran ganador del Congreso Americano de este año. Probablemente uno de los temas más destacados de ASCO Geniturinario en cáncer de próstata este año ha sido 2 ensayos fase 3 que buscan el papel de la combinación en primera línea de cáncer de próstata hormonorefractario de la combinación de inhibidores de PARP con nuevas terapias antiandrogénicas versus tratamiento antiandrogénico monoterapia. Como sabéis, hace tiempo que se conoce el efecto sinérgico de ambas estrategias de tratamiento y hasta la fecha teníamos datos en líneas sucesivas, pero no había ningún ensayo fase 3 que demostrara el beneficio en primera línea de tratamiento. Ambos estudios vistos a priori desde fuera tienen un planteamiento similar: primera línea de cáncer de próstata hormonorefractaria. Buscan incorporar la combinación de ambos fármacos y ambos tienen el mismo objetivo prioritario principal, que es la supervivencia libre de progresión radiológica. La diferencia entre ambos estudios está fundamentalmente en la selección de la población y el diseño estadístico. El estudio PROPEL incluye casi 700 pacientes a los que no se selecciona de entrada en función del perfil mutacional. Se incluye la cohorte completa y el análisis de las alteraciones de los genes de recombinación homóloga se hace a posteriori en un análisis por subgrupos. Los resultados del estudio arrojan diferencias estadísticamente significativas muy importantes a favor del brazo de combinación. De hecho, probablemente sean los mejores datos de los que disponemos en primera línea de tratamiento en este contexto de pacientes. Hay que decir a favor que la combinación era muy bien tolerada, con un porcentaje de eventos adversos grado 3-4 y un porcentaje de discontinuación muy similar entre ambos brazos de tratamiento. Esto defiende el uso de la combinación en todos los pacientes con cáncer de próstata hormonorefractario, independientemente de la presencia o no de alteraciones en los genes de recombinación homológica. El estudio Magnitud es un estudio de similares características, para los que la selección de pacientes, el diseño estadístico no tiene nada que ver con el anterior. Es un estudio en el que se testa la combinación de niraparib con abiraterona versus abiraterona en monoterapia. La diferencia con el estudio anterior está en que, de forma especificada en el estudio, se separan las cohortes de pacientes que presentan alteraciones de la recombinación homóloga respecto a aquellos pacientes que no presentan estas alteraciones. En un análisis de futilidad intermedia ya se ve que aquellos pacientes que no portan mutación no presentan beneficio y se cierra ese brazo del estudio, con lo cual se continúa exclusivamente en aquellos pacientes que presentan alteraciones de recombinación. Lo que se ve es que hay disminución en el riesgo, una importante disminución en el riesgo de progresión en estos pacientes, si bien es cierto que muy por debajo de lo que encontraba el estudio PROPEL, probablemente porque estamos seleccionando ya aquellos pacientes con este tipo de alteraciones que tienen mucho peor pronóstico. El objetivo principal era también supervivencia libre de progresión radiológica, que se alcanza, aunque exclusivamente en aquellos pacientes con alteraciones de los genes de reparación, y se presentan también los datos del resto de objetivos secundarios, como es el tiempo a la administración de quimioterapia, el tiempo a la progresión sintomática, el tiempo a la progresión de PSA, y se ve que en aquellos pacientes con alteraciones de la recombinación homóloga, la combinación de ambos fármacos tiene diferencias en lo que se refiere a supervivencia libre de progresión estadísticamente significativas, y en el resto de los parámetros con tendencia a la significación. Si bien es cierto que la combinación de niraparib con la abiraterona es un poquito más tóxico que la combinación con olaparib, presenta mayor porcentaje sobre todo de toxicidad hematológica y mayor porcentaje de discontinuación de tratamiento.
Si queréis podemos entrar un poco en la discusión de por qué hay resultados tan dispares entre un estudio y otro que aparentemente en el planteamiento eran tan similares, ¿no? Si queréis podemos comentarlo un poco. Es que ¿cómo casamos ahora estos dos estudios, ¿no? De repente uno beneficia a los que tienen alteraciones, ¿no? en reparación de DNA, el otro a todos. ¿Tú crees que es una cuestión de diseño simplemente o que puede influir aquí? Sí, de esto lanzamos la pregunta si el Olaparib es mejor que el Niraparib en esta población de pacientes. Yo creo que prudentemente tendríamos que contestar que no. Realmente la población que se analizó en el estudio Magnitude eran todos pacientes con alteraciones de la recombinación homóloga, de los cuales más del 50% presentaban mutaciones BRCA, que sabemos que son pacientes de muy mal pronóstico. En el estudio PROPEL, los pacientes con mutación BRCA acababan representando en cada brazo prácticamente el 3% y los pacientes con déficit de recombinación homóloga el 20%. Es decir, que estamos comparando verdaderamente manzanas con peras. No se parecen en nada las poblaciones en tratamiento. Tampoco tenemos datos de supervivencia global como para sacar grandes conclusiones, pero no sé, mi opinión es que no podríamos decir de una forma tajante, porque aunque inicialmente parecía que el diseño era igual, las poblaciones no se parecen en nada, no podemos decir de forma tajante que uno sea mejor que otro. Yo creo que quizás la única conclusión certera que podamos sacar de ambos estudios es que la combinación con inhibidores de PARP, especialmente con el Niraparib, favorece especialmente a los pacientes con mutaciones BRCA, que son los de peor pronóstico. Quizás sea lo único que se puede concluir en claro. Lo demás habrá que esperar a los datos de supervivencia global. El Magnitude presentará el año que viene en ASCO también los datos separados en cuanto a la presentación. Así los pacientes presentan BRCA positivo, ¿no? Población BRCA sí, BRCA no, independientemente de que tengan alteraciones de la recombinación homóloga. Y el estudio de Olaparib también. Habrá que esperar los datos de supervivencia global y a ver si en análisis por subgrupos acabamos de saber cuáles son exactamente los que se benefician. Es que en realidad comparar inhibidores de PARP, ¿no? En los diferentes estudios es imposible, porque además en algunos estudios lo que tú dices, ¿no? El porcentaje de qué alteraciones clínicamente significativas son diferentes. A veces hay estudios en que son alteraciones alélicas, otras bialélicas, en algunos se coge DNA circulante, en otros se coge tejido tumoral, en algunos los dos. Es decir, que realmente va a ser imposible casar todos los estudios que hay con inhibidores de PARP, ¿no? La verdad es que son poblaciones completamente distintas. En el PROPEL, el brazo control tenía una experiencia libre de progresión larguísima, con lo cual te está diciendo que es que estamos comparando poblaciones que no tienen nada que ver unas con otras. Sí. Y aparte la toxicidad también es diferente entre uno y otro. Unos tienen más toxicidad digestiva, otros más hematológica, ¿no? O sea que es verdad que comparar. ¿Y a ti te parece eso, que en general hay sinergia, ¿no? En la combinación, pero el diseño te parece correcto ir a por toda la población o te parece mejor hacer un diseño dirigido, molecular dirigido? Pienso que si de algo peca el PROPEL es que hay un elevadísimo porcentaje de pacientes sin seleccionar que no se benefician de la combinación. El diseño del Magnitude es muchísimo más restrictivo, pero desde luego te selecciona la población que más se beneficia de la combinación. Ese es mi pensamiento. Muy bien. ¿Seguimos, quieres? Muy bien. Los otros dos estudios fase 3 que son interesantes y que probablemente den lugar a cambios en la práctica clínica habitual son el estudio ARASENS, que es un estudio fase 3 en el que a pacientes con cáncer de próstata hormonosensible se testa la combinación de darolutamida más docetaxel versus docetaxel en el brazo control. Como sabéis, la darolutamida es un antiandrógeno muy potente, además con un perfil de toxicidad muy, muy favorable, que ya tenía su indicación en el contexto de enfermedad M0, y se intenta buscar su papel en el contexto de cáncer de próstata hormonosensible. El estudio clasifica a los pacientes en función de los niveles de fosfatasa alcalina y en función de la carga de enfermedad metastásica. El 85% de los pacientes tenían enfermedad metastásica de nuevo y el 15% eran pacientes que presentaban metástasis a la recaída. El estudio, cuyo objetivo fundamental era la supervivencia global, encuentra diferencias estadísticamente significativas con una reducción del riesgo de muerte de 32% en el brazo de combinación.
En el análisis por subgrupos que se hace a posteriori se ve que todos los subgrupos incluidos presentan beneficio en la combinación del antiandrógeno con el docetaxel. Con el aliciente, además de que apenas aporta toxicidad, la combinación, el porcentaje de eventos adversos grado 3-4 y de discontinuación del tratamiento es muy similar en ambos grupos. Esto quizás arroja un nuevo estándar, una nueva estrategia de tratamiento en el contexto de cáncer de próstata hormonosensible, independientemente de si es enfermedad de nuevo recurrente, si bien es cierto que el porcentaje de pacientes con enfermedad recurrente era solo el 15%. Y en lo referente a la carga de enfermedad, la inmensa mayoría de los pacientes presentaban enfermedad M1B, M1C, es decir, pacientes con enfermedad ganglionar exclusiva estaban escasamente representados. Yo creo que esos probablemente tengamos que excluirlos de la combinación, pero la verdad es que los datos son tremendamente esperanzadores y probablemente, pues, después de la alarma que ya había puesto encima de la mesa el PIS-1, pues, planteen como posible estrategia de tratamiento la combinación de ambos fármacos en primera línea de tratamiento. En este estudio aquí no se estratifica, ¿no?, por alto ni bajo volumen, sino por localización metastásica, ¿no? Eso es. Ganglionares, óseas y viscerales. Pero bueno, en principio, ¿tú crees que las combinaciones de hormona y quimio son estándares para todos? Porque según este estudio, a priori sí, ¿no? Yo creo que probablemente lo único que nos pueda generar dudas son los pacientes con enfermedad metastásica a la recurrencia, que estaban escasamente representados, y aquellos con enfermedad ganglionar de pequeño volumen. Pero el resto, la verdad es que se benefician todos los subgrupos analizados. Entonces, aparte de la toxicidad económica que pueda tener la combinación, desde luego beneficio hay, y además beneficio en supervivencia global. Y toxicidad muy escasa. La combinación es muy bien tolerada y sin impacto en la calidad de vida. Entonces yo creo que probablemente será para planteárselo. Sí, no, de hecho también era una cosa que te quería preguntar, ¿no? Parece que los de novo, ¿no? Parece que es una entidad completamente diferente a la enfermedad hormonosensible metacrónica, ¿no? Y bueno, en el PIS-1 se estudiaba solamente la población de novo. Aquí se estudian todas, pero bueno, parece que los de nuevo de verdad son los que verdaderamente se benefician. Tenemos que hacer estudios ya diferenciando ambas entidades, ¿no? Esto, por ejemplo, es una teoría que dice mucho Sweeney, ¿no? Que realmente son dos entidades distintas y que deberían tener tratamientos diferentes o hacer estudios diferentes, ¿no? Yo creo que probablemente lo que ocurre es que son tumores biológicamente diferentes. Lo que te sorprende es en la era que estamos viviendo que sigamos decidiendo el tratamiento en función del número de localizaciones metastásicas de la carga de enfermedad. No lo sé, si haces un análisis de, por ejemplo, el beneficio de la palutamida es independientemente de la carga tumoral. No sabría qué decirte qué puede ocurrir con la darolutamida. Pero yo creo que al final el futuro estará en seleccionar cuál es la biología molecular subyacente del tumor más que el número de localizaciones metastásicas. Yo creo que ahí el planteamiento quizás es que es erróneo desde el principio. No sé qué es lo que pensáis vosotras. ¿Te parece entonces la toxicidad durante la quimio aceptable, ¿no?, para la mayoría de pacientes, ¿no? La mayoría eran pacientes con ECO 01, ¿no? Y es verdad que la mayoría eran metastásicos de novo, ¿no? O sea que probablemente esa es la población que te parece que se podría beneficiar más de una terapia más intensiva, ¿no? Eso es. ¿Y a qué crees que puede ser debido el hecho de líneas sucesivas que de momento son mayor porcentaje de segundas líneas en el brazo de placebo que en el brazo de Daro? Había mayor exposición a tratamientos a posteriori en el brazo de placebo y a pesar de eso hay beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia global, lo cual todavía refuerza aún más los datos. Yo imagino que eso se debe a que después de utilizar quimioterapia te siguen quedando más estrategias. Tienes más hormonas para poder utilizar, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que está claro es que eso no impacta. Aún mantiene el brazo de combinación el beneficio en supervivencia global a pesar de todo. Bueno, los datos, como has comentado, pues yo creo que sí que son muy oportunos después del PIS-1, que a lo mejor teniendo solo un estudio te podía generar dudas, solo era población metastásica de novo, en que pudiera beneficiar una estrategia de una terapia más intensiva, pero ahora con este estudio que es positivo claramente, estadísticamente significativo, yo creo que sí que refuerza que en algunos pacientes que todavía probablemente no sabemos identificar, una terapia más intensiva aumenta la supervivencia global, ¿no? ¿En qué pacientes lo utilizarías tú, Verónica?
Yo creo que pacientes con enfermedad metastásica de nuevo, que como habéis comentado biológicamente son distintos y cursan siempre con agresividad especial, y yo creo que el resto, salvo enfermedad ganglionar exclusiva, es que M1B o M1C suponían el 90% de los pacientes del ensayo y se benefician todos, sobre todo teniendo en cuenta que es que apenas aportas toxicidad, ¿eh? Se tolera fenomenal. Yo tengo una pregunta sobre precisamente la enfermedad ganglionar, ¿no? Que, bueno, no sé vuestra experiencia, ¿no? Pero la enfermedad ganglionar siempre se ha definido como bajo volumen y, bueno, parece que no, en todos los estudios es verdad que se benefician menos, pero a mí me queda la duda si realmente es porque es una enfermedad de mejor pronóstico o porque es más resistente a quimioterapia, porque, vamos, mi experiencia resistente a castración es que la afectación ganglionar siempre es la que peor responde a quimioterapia. No sé si pensáis vosotros igual o es una percepción mía. Sí, probablemente es que estamos en el mismo escenario. Creo que son enfermedades biológicamente distintas. El que hace enfermedad ganglionar exclusivamente del que hace enfermedad ósea. Es que estamos otra vez con el mismo tema de discusión enfrente de la mesa. Pero sí, yo tengo la misma impresión que tú. Depende también si tiene una gran afectación retroperitoneal, mediastínica. Yo sí que tengo la sensación de que esos pacientes son como los de alto volumen, ¿no? Y a mí algunas veces me han respondido mal a tratamientos con agentes hormonales de nueva generación y sin embargo luego han respondido a quimioterapia. O sea que no sé, hay pacientes que tampoco responden bien a tratamiento hormonal necesariamente, ¿no? Pero aquellos de alto volumen ganglionar, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, me has preguntado cuál se los pondrías. Yo creo que la evidencia estadística en este subgrupo de pacientes con este estudio queda un poco limitada porque es que eran menos del 5%. Es decir, sacar conclusiones es complicado, ¿eh? No digo que no se beneficien, pero no lo podría decir de forma tajante. Sí, no están bien representados, desde luego. Muy bien, ¿seguimos? Bien, el siguiente estudio interesante es otro ensayo fase 3, que además defiende una línea de pensamiento que es bastante interesante, que es mantener el tratamiento antiandrógeno en pacientes que están en progresión añadiendo quimioterapia. Es un ensayo, como os comento, fase 3, en el que se randomizaba a los pacientes a recibir en un primer periodo del ensayo, en el contexto de enfermedad hormonorrefractaria, enzalutamida. Se hacía un primer análisis radiológico y de PSA a la semana 13 y en aquellos pacientes que había progresión se excluían del estudio y en el resto que continuaban en el momento de la progresión y se iniciaba la segunda parte del estudio. Y se randomizaba a los pacientes a recibir de forma exclusiva docetaxel con placebo o docetaxel continuando el tratamiento con enzalutamida bajo el pensamiento de que el continuar actuando sobre el receptor androgénico podría favorecer los resultados de la quimioterapia. El objetivo principal del estudio era la supervivencia libre de progresión. Y lo que se observa es que hay diferencias que el autor concluye como que son estadísticamente significativas, con un hazard ratio 0,72, si bien es cierto que clínicamente pequeñas. Hay un beneficio en un mes y medio respecto del brazo de control. En el análisis por subgrupos parece que todos los pacientes se benefician, pero como os comento, pues la verdad es que el beneficio, aunque es estadísticamente significativo, es pequeño. Se analizan también otros objetivos secundarios, como el tiempo de la progresión de PSA, que sí que parece que se retrasa bastante, con un hazard ratio 0,58, hay mayor respuesta de PSA, parece que a nivel bioquímico el tratamiento intensivo es superior respecto al docetaxel, el mayor porcentaje de respuestas radiológicas, aunque el impacto en supervivencia libre de progresión es pequeño. La ventaja de la combinación, al igual que lo que acabamos de comentar previamente con la de la lutamida, es que es muy, muy bien tolerado. El porcentaje de eventos adversos grado 3-4 es similar en los dos grupos y el porcentaje de discontinuaciones también. Es decir, la enzalutamida aporta poca toxicidad al docetaxel, si bien es cierto que probablemente estemos hablando de una toxicidad económica y el beneficio, aunque es estadísticamente significativo, es pequeño. Ya había algún dato en otros trabajos, estudios fase 2, pero ¿a ti te parece adecuada esta estrategia de continuar después de la progresión? Tú bien has dicho, ¿no? Los datos son pobres, ¿no? ¿Te parece que puede aportar algo? Porque ya hay datos de otros estudios que tampoco el beneficio es muy pequeño, ¿no? Yo creo que tiene su racional pensando en la disparidad clonal que hay dentro del cáncer de próstata. Sabemos que evidentemente son poblaciones que conviven a lo largo de la evolución natural y que son distintas. Lo hacemos, de hecho. Le ponemos al paciente docetaxel y no le quitas la deprivación androgénica, no le quitas el análogo. Ya
contando con que quieres contener la población que es dependiente de las hormonas. Si hay que continuar o no con los antiandrógenos al mismo tiempo, yo no lo tengo claro. Entiendo el racional, pero pienso que quizás se puede hacer de forma secuencial. De hecho, pienso que durante el tratamiento con quimioterapia probablemente estés afectando una clona y permitiendo que la clona que es hormonosensible rebrote, y entonces probablemente sea el momento de volver a poner tratamiento hormonal. Pero vamos, no sé si alguien tiene una respuesta certera para esto. El racional parecía lógico, pero ya ves que el beneficio real es pequeño. La discursora hablaba, ¿no?, de que quizá en algún subgrupo de pacientes sí que podrían beneficiarse, ¿no?, que es difícil de establecer cuál, ¿no? No sé, a lo mejor análisis por subgrupo sí que parecía que los que tenían enfermedad en parte blanda o visceral se podrían beneficiar algo más, ¿no? Pero tampoco tengo muy claro que podamos seleccionar simplemente por esto, ¿no? Es un análisis por subgrupos a posteriori, no lo tengo claro. Tampoco tengo claro si aquellos que han sido largos respondedores a la enzalutamida, en los que el receptor androgénico ha estado tanto tiempo bloqueado, sean los mejores para continuar. No, la verdad es que no lo sé. Tiene que haber un sustrato biológico ahí de interacción entre el mecanismo de acción del taxano y el receptor androgénico, que es un poco más complejo, pero lo que parece es que el bloqueo al tiempo en pacientes que están progresando ya en ese momento no parece que... Todo el rato el discursor insiste en que el estudio es positivo, pero la verdad es que es positivo, pero clínicamente, vamos, no voy a decir que es irrelevante, pero muy pequeño. Bien, ¿seguimos? El siguiente estudio interesante es el estudio ARTRO, que es un estudio del Grupo Cooperativo Italiano en el que se testa el beneficio del tratamiento local de la SBRT en pacientes que están en tratamiento con abiraterona por cáncer de próstata hormonorefractario y que presentan menos de 3 localizaciones metastásicas, lo que podríamos definir como enfermedad oligometastásica. Analizan el tiempo a la recurrencia bioquímica y la respuesta de PSA, y lo que observan es que en aquellos pacientes con escaso volumen metastásico, el tratamiento con radioterapia radical sobre las lesiones puede mejorar el control bioquímico y el tiempo de la progresión de PSA. Es un análisis interino, esperan a los resultados definitivos, probablemente en ASCO del año que viene, y lo que sí comenta el discursor es que en un análisis ajustado parece que cuanto más pequeñas son las localizaciones metastásicas y menor número de localizaciones, mayor es el beneficio de la SBRT, lo cual pone un poco sobre la mesa lo que ya sabemos, que son poblaciones de pacientes que hay que seleccionar de forma muy meticulosa. Otro estudio interesante, ahora que está sobre la mesa, el papel de los radiofármacos en el tratamiento del cáncer de próstata hormonorefractario, es un análisis que se hace sobre el estudio TERAP Trial, en el que se analiza cuál es la capacidad predictiva de las técnicas de radioimagen, el PET-PSMA y el PET-glucosa, a la hora de seleccionar los pacientes potencialmente respondedores a los radiofármacos. Hacen un análisis retrospectivo de sus resultados y lo que observan es que el mayor beneficio se obtiene en aquellos pacientes que tienen una alta captación en el PET-PSMA, y de forma contraria, aunque entra dentro de lo que podríamos esperar, aquellos pacientes que tienen alta captación de glucosa son los que peor pronóstico presentan y los que peores resultados y peor respuesta presentan a la administración del lutecio PSMA. Otro de los temas interesantes que se ha tratado en ASCO genitourinario de este año es el estudio Keynote 365, que intenta buscar el papel de la inmunoterapia, específicamente de pembrolizumab, en el contexto del cáncer de próstata hormonorefractario. El estudio Keynote tiene distintas cohortes de tratamiento que exploran combinaciones, pembrolizumab con lenvatinib, pembrolizumab con inhibidores de TIGIT, y probablemente la cohorte más avanzada sea la cohorte D, que explora la combinación de pembrolizumab con acetato de abiraterona. En esta cohorte de pacientes se testa la combinación en pacientes que no han recibido previamente quimioterapia y tampoco en pacientes que tampoco hayan recibido hormonas de nueva generación, aunque se permitía la inclusión de aquellos pacientes que fueran intolerantes a la enzalutamida. El objetivo principal del estudio es la tasa de respuestas de PSA y de forma secundaria supervivencia libre de progresión. Hasta la fecha se han incluido 100 pacientes, observándose una alta tasa de control de PSA, con una alta tasa de respuestas radiológicas por encima del 15%.
Quizás lo que llama la atención del estudio es la toxicidad de la combinación de ambos fármacos, que es especialmente llamativa por la toxicidad hepática. Casi el 40% de los pacientes presentan eventos adversos de grado 3-4, la mayor parte de ellos, prácticamente el 20%, con transaminitis grado 3-4. Lo que concluye el autor que presenta el estudio es que la combinación es activa, presenta una alta tasa de control bioquímico, pero que probablemente tenga problemas para su desarrollo por la elevada toxicidad a nivel hepático de la combinación de ambos fármacos. A mí me sigue llamando la atención los estudios de inmuno que siguen secuenciando hormonas, ¿no? Porque al final aquí era un 27% de pacientes que habían recibido ENZA y algunos de ellos había sido la ENZA inefectiva, ¿no? Y de hecho la tasa de respuesta con abiraterona es un 7%. Entonces, esto es muy común en los estudios de inmuno y además todo lo que va saliendo también negativo. Entonces, no entiendo muy bien ese afán por secuenciar la hormona, ¿no? No sé qué opinas. Casi estás traduciendo mi pensamiento estos días cuando revisaba los estudios. Digo, yo tenía absolutamente interiorizado que hormona después de hormona no se debería utilizar y desde luego no utilizarlo de forma habitual en el diseño de un ensayo. Sí que es verdad que cuando acudimos a reuniones de expertos ves que los grandes popes lo hacen de forma habitual, me llama la atención porque el racional no tiene mucha razón de ser, pero ya ves que lo plantean y lo hacen, ¿eh? Incluso dentro había después de ENZA, ¿no? Que encima es todavía menos. Sí, porque al revés hubiera tenido cierta razón de ser, pero así no. Pero no es el único, ¿eh? Se hace de forma extendida, ya no sé, no acabo de encontrar el racional. Tengo la misma duda y el mismo pensamiento que tú. Yo creo que en España se secuencia menos, que es práctica clínica habitual en Estados Unidos y que la verdad que yo creo que deberíamos un poco oponernos a determinados diseños de estudios, porque al final acabamos participando en estudios que no nos parece, en cierto modo, ético 100% para los pacientes, ¿no? O tienes que seleccionar mucho el paciente porque te da miedo en el fondo que pueda caer en el brazo de tratamiento secuencial con hormona, ¿no? Y es que además se están haciendo con estudios con PET-PSMA, con estudios con inmuno y TKI, o sea que es el brazo habitual para poder demostrar beneficios. Supongo que, claro, lo hacen así porque hacerlo con otros brazos más activos en el fondo es arriesgarse más, pero la verdad es que me llama muchísimo la atención, vamos. Salvo pequeñas progresiones bioquímicas que quizás sí te puedes permitir el lujo, ¿no? Claro. Una secuencia, pero en los demás casos difícilmente, ¿no? Te quedas tranquila con una secuenciación. Considerarlo un brazo de tratamiento activo ya es... Sí. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias por tu resumen, Verónica. Yo creo que nos ha actualizado bastante el congreso, que es verdad que tenía bastante materia en la parte de próstata. Y bueno, pues sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que será de carcinoma uroterial, también del congreso ASCO genitourinario. Adiós. Luego.